Hola amigos. Hace un par de semanas, creo que fue Dmitry Medvedev, dijo que si la OTAN entregaba armas de largo alcance a Ucrania, Rusia atacaría los centros de decisión donde se tomaran dichas decisiones, y recalcó, estén donde estén. Ayer mismo el parlamentario europeo Radoslav Sikorski exigió el derecho de Occidente a suministrar armas nucleares a Ucrania. Esto es de locos, lo que nos ha tocado aguantar con estos pseudopolíticos. Mi impresión es que ante el nerviosismo de la OTAN por la pérdida de influencia en el planeta, se les ha ido la pinza. Sobre lo de que Rusia atacaría los centros de decisión, ayer saltó la noticia de que se han localizado y ubicado en Alemania. Se ha establecido la ubicación del centro de toma de decisiones para la Fuerza Aérea y la Defensa Aérea de Ucrania. El mando de la Fuerza Aérea de Ucrania se lleva a cabo desde la base aérea estadounidense de Ramstein, en Alemania. El suministro de información operativa para la Defensa Aérea y la Fuerza Aérea de Ucrania lo lleva a cabo el ejército estadounidense desde el territorio de la base aérea de Ramstein. Inicialmente, dicha información ya había aparecido, sin embargo, ahora ha sido confirmada por la revista estadounidense Coffee Ordie, que en el artículo publicado, revela el papel del ejército estadounidense en proporcionar a Kiev información operativa sobre la situación en una vasta región. Según los datos presentados, en la base aérea de Ramstein en Alemania opera un grupo asesor especial de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, que garantiza la realización de operaciones de combate de la Fuerza Aérea de Ucrania y la defensa aérea contra Rusia. Probablemente, es por esta razón que se puede observar un nivel bastante alto de coordinación del ejército ucraniano, en términos de contrarrestar los ataques con misiles y usar aviones de combate. Craig Wolf Group está explorando las herramientas tecnológicas limitadas disponibles para los ucranianos, cuya fuerza aérea se compone en gran parte de tecnología de la era soviética. Con la ayuda de sus colegas ucranianos, el equipo transmite recomendaciones a través de la cadena de mando del Ministerio de Defensa, para soluciones de bajo costo y revolucionarias para los problemas de combate aéreo de Ucrania. Estas decisiones incluyen propuestas para el suministro de equipos, así como la transferencia de tácticas y equipos a los pilotos y personal de apoyo de la Fuerza Aérea de Ucrania, que luego pueden usarse inmediatamente en combate. Conociendo a sus pilotos, conociendo sus aeronaves, decidimos qué podemos hacer para crear un impacto en el campo de batalla, dijo el piloto, quien pidió no ser identificado debido a la naturaleza delicada de su trabajo. Por razones obvias, no se dan detalles sobre este asunto, pero anteriormente se supo que el mando real de la Fuerza Aérea de Ucrania está a cargo de los países de la OTAN, en particular, estamos hablando de los Estados Unidos. Por otro lado, los expertos llaman la atención sobre el hecho de que dicha gestión no ha conducido a ningún éxito real. Y sobre lo del europarlamentario que exige que se suministren armas nucleares a Ucrania, la respuesta de Rusia la ha dado la portavoz María Zakharova, que subrayó que Polonia amenaza al mundo con una violación del régimen de no proliferación nuclear. Anteriormente, Sikorski dijo que Occidente podría dar ojivas nucleares a Kiev para enfrentar a las fuerzas armadas rusas. Agregó que tales armas permitirían a Ucrania defender su independencia. El ejército ucraniano, señaló el diputado, atraviesa un periodo difícil debido a la falta de recursos militares. Según María Zakharova, esta declaración pone en peligro al pueblo de Polonia. Señaló que los políticos polacos, controlados por la correa de transmisión estadounidense, demuestran una ideología extremista, difunden el odio y fomentan los conflictos. Pero lo más importante es que ponen en peligro al pueblo polaco, que está siendo arrastrado a la repartición nuclear del mundo, explicó la representante oficial del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia. Esto es tremendo. Ante este cúmulo de barbaridades, cada vez más países dentro y fuera se desmarcan de la posición de la OTAN. Por ejemplo, España, que había prometido enviar tanques de combate alemanes a Ucrania, se ha tenido que disculpar con Alemania, que no autoriza el envío de sus tanques. La administración alemana recordó al gobierno español que el suministro de carros de combate Leopard 2A4, de fabricación alemana a Ucrania, no es coherente con la política de Occidente. El viernes 10 de junio,
informa la publicación Der Spiegel. El gobierno federal advirtió a los españoles en llamadas telefónicas que este movimiento sería una desviación de la decisión, aunque completamente informal y no oficial, tomada por todos los aliados occidentales de no suministrar más tanques a Kiev, dice la publicación. Cabe señalar que si Berlín aprobara este proyecto de asistencia militar, esta sería la primera vez que un miembro de la OTAN entregue equipo militar pesado a Ucrania. Y se supo que Madrid ya se había disculpado con las autoridades alemanas, por la agitación innecesaria provocada por la información sobre el envío de carros de combate Leopard 2 a 4, de fabricación alemana por parte de España a Kiev. Mientras tanto, el 11 de junio se supo que Alemania enviaría 7 obuses a Kiev el 22 de junio. Además, según el embajador de Ucrania en Berlín, Oleksiy Melnik, durante el verano está previsto entregar otros 30 sistemas antiaéreos autopropulsados Gepard. 15 de ellos llegarán a Ucrania a finales de julio y 15 más a finales de agosto. El 8 de junio, el canciller alemán, Olaf Scholz, dijo que Alemania continuaría suministrando armas a Ucrania, mientras intentaba evitar la confrontación entre la OTAN y Rusia. También señaló que en el tema del suministro de armas, el Bundestag actúa en concierto con los aliados. Joder, es que dicen una cosa y la contraria cada 5 minutos. Ese mismo día, el representante permanente de Rusia ante las Naciones Unidas, Vasily Nevencia, dijo que Rusia considera que el envío de armas pesadas por parte de los países occidentales a Ucrania es una clara escalada del conflicto. El 25 de mayo, Melnik dijo que el gobierno alemán estaba dilatando el proceso de aprobación del suministro de armas a Kiev. Señaló entonces que estaba decepcionado por la noticia de que las 15 unidades Gepard prometidas no se entregarían hasta julio. Melnik también señaló que Alemania podría suministrar a Ucrania al menos 100 Marder, de las existencias industriales y más de 30 de las existencias de la Bundeswehr, como 88 Leopard 1. Rusia sigue pidiendo a la Unión Europea y a la OTAN que dejen de enviar armas a Ucrania. Por lo tanto, el presidente ruso, Vladimir Putin, aclaró que los suministros en curso tienen un solo objetivo: prolongar el conflicto el mayor tiempo posible. Además, el líder ruso señaló que Occidente está empujando a Kiev al derramamiento de sangre mediante el suministro de armas y mercenarios. Anteriormente, el Kremlin enfatizó que estas entregas no afectarían al curso de la guerra. ¿Qué le queda por escalar al conflicto? Después de la petición del eurodiputado pidiendo armas nucleares para Ucrania, hoy el presidente de la Duma estatal rusa, Vyacheslav Volodin, también reaccionó de inmediato a las palabras del eurodiputado Radoslav Sikorski, de que Occidente tiene derecho a proporcionar armas nucleares a Ucrania. En su opinión, esta provocación podría acabar mal para toda Europa, dijo Vyacheslav Volodin. Con diputados así, los europeos tendrán problemas mucho más graves a los que se han enfrentado hoy: refugiados, inflación récord. Sikorski con sus palabras puede provocar un conflicto nuclear en el centro de Europa. No piensa en el futuro de ninguno de los dos países, ni de Ucrania ni de Polonia. Si se implementan sus propuestas, estos países desaparecerán, al igual que Europa, escribió Volodin en su canal de Telegram. Volodin cree que, debido a personalidades como el diputado polaco, es muy importante proporcionar a Ucrania un estado libre de armas nucleares. También hoy el ministro ruso de Exteriores Sergei Lavrov ha dejado claro que si la OTAN entrega armas de largo alcance que puedan atacar Rusia, ellos llevarán las fronteras de Ucrania hasta donde no lleguen estas armas. La cosa está complicada por el nerviosismo, y la prensa china se hace eco de ello, dicen en China. Que el revés de Estados Unidos en la Cumbre de las Américas supone la sentencia de muerte para los intentos de Biden de dividir el mundo. El hecho de que varios mandatarios no asistieran al evento refleja el continuo declive del control de Washington sobre el hemisferio occidental. Y ya no hablemos de la cagada de la Unión Europea, al salir en tromba amenazando a Argelia, por su conflicto político-comercial con España. Pilló en plena visita de Nicolás Maduro en Argelia,
y la impresión en el país africano era que la Unión Europea en su conjunto había sacado a pasear sus tintes colonialistas intentando amedrentar a su excolonia. Me imagino que la experiencia de Nicolás Maduro para soportar los envites del imperio, se la habrá transmitido a los líderes argelinos. Esto es todo, amigos, reciban un saludo.